Ok, buenos días nuevamente. Vamos a pasar lista. Mariela Costa, Presente, profe. Julián Espurúa, Presente. Jeffrey Armengor, Presente, profe. Elian Armuelles, no está. Dayaneda Rocha, Presente. un montón de gente se le pegó la manta hoy. José Caballero, Presente, profe. Fátima Delgado, Presente. Gonzalo Espinosa, no está. Melanie Espinosa, tampoco. Diego Fuentes, Presente, profe. Gonzalo González no está. Y Juárez tampoco. Elías Lescano, Presente. Fernando Lescano, no está. Alexis Martínez, Presente. Benigno Martínez, Presente. Lizeth Martínez, Presente. James Montenegro, Presente. Carolina Montezuma no está. Michelle Morales, Buenos días, presente, profesor. buenos días. Natalie Morales, Presente. Helen Morrell, Presente. Caroline Saldaña, Presente. sonó como regañada. Kevin Sánchez, Buen día, presente. buen día. Ricardo Sánchez, Buen día, presente. buen día. Itzelín Santa María, Buenos días, profe. Presente. buenos días. David Tejada, Presente, profe. Max Carr, Presente, profe. Buenos días. buenos días. Antonio Tribaldos, Presente, profesor. Roger Valdés, Presente. Miriam Vega, no está. Jenice Villagra, tampoco está. Llamé a alguien y entró nuevo. A ver, Delian no está. Gonzalo Espinosa no está. Melanie Espinosa tampoco. Gonzalo González, Luis Juárez, Fernando Lescano. Fernando Lescano dijo que no iba a venir, iba a conectarse. Carolina Montezuma, Vega y Villagra. ¿Quién se conectó? Gonzalo Espinosa.
Gonzalo Espinosa se conectó. Sí, sí, profe, presente. Ok. Listo. Y se acaba de conectar quién ahora. Gonzalo González, profe. Gonzalo González, sí, ya vi. ¿Mm? Entonces vamos a seguir con la presentación de resistividad. Ese que tenemos hoy. Lo último que vimos fue este tema, ¿verdad? De la FEM, haciendo aquí un ejemplo con esto que de repente podría llamarse un juguete, en algunos casos, como les comentaba, de repente en la parte baja se tienen diferentes puntuaciones, uno de repente en la parte superior suelta ya sea una pequeña esfera o un disco, y él entonces, debido a la resistencia que tienen, en este caso podríamos decir que clavos, van a realizar una desviación en el movimiento del objeto, y por supuesto que entonces rara vez va a caer en el lugar donde nosotros queremos, ¿no? O sea, lo colocamos sobre, digamos, los 100 puntos y quedamos en 0, quedamos en 10. Él va a desviarse. Rara vez de repente las desviaciones son propicias para nosotros y cae en el punto donde estén los 100 puntos, ¿no? Entonces, esto, como se muestra aquí, los clavos en este caso sería la resistencia al paso de la esfera o del disco a través de esta extensión, ¿no? Y entonces la energía potencial, en este caso el voltaje, sería el punto máximo donde estamos entrando en este elemento. Obviamente en este punto estamos con un voltaje dado y él va a ir descendiendo de acuerdo a la resistencia que tengamos. Y en las diapositivas previas hablábamos, y luego en la diapositiva siguiente hablábamos de que entonces eso es lo que sucede con toda fuente de poder. La fuente de poder tiene un valor nominal, en este caso una batería cualquiera me dice que ya tiene un voltaje de tantos voltios, 1.5, 12, 9, 24, o sea, dependiendo del tipo de batería que estemos usando. Si medimos en vacío, o sea, nada conectado, ella va a medir eso cuando está nueva, pero una vez que le conectemos dispositivos y ella empiece a dar energía, internamente ella, el mismo material del que está constituida, va a generar una pequeña resistencia eléctrica, y nuevamente si hacemos la medición entre el punto A y punto B, entonces vamos a observar de que el nivel de voltaje disminuye un pequeño valor, y eso está mostrado entonces aquí en esta fórmula. V igual epsilon menos IR. Epsilon sería el valor nominal de la batería o de la fuente, y el IR entonces se va a presentar en el momento en que conectamos elementos que van a generar un movimiento de carga, en este caso corriente, y entonces se va a hacer presente la resistencia interna del elemento. Gráficamente, entonces lo ideal sería que él se mantuviera siempre con 1.5 voltios. Lo real, obviamente, él va a ir descendiendo. Y más aún, toda batería que no sea recargable, en este caso, obviamente, ella va a ir desgastando su potencial químico, y va a llegar a un punto en que ya no se puede utilizar más y hay que desecharla.
En otros países hace años ya se ha dispuesto que el desecho de cualquier batería se tiene que hacer a través de algún canal adecuado. O sea que usted no debería disponer de esa batería usada en la basura común debido a los componentes de las que está hecha, y debería entonces disponerse entonces a través de alguna entidad aparte donde la cual se realice la debida disposición de ese elemento. O sea, generalmente se tratan de desarmar y reaprovechar algunos elementos, y otros, bueno, se tratan de hacerse inertes para que no contaminen. Sin embargo, ustedes aquí en Panamá, se gastó la batería del control remoto, ¿a dónde va a parar? A la basura. Normal. A la basura común de toda la casa, ¿verdad? O sea, nosotros no distinguimos de basura orgánica, basura química, basura nada. Todo es basura. Simplemente lo echamos en la misma bolsa. Ese es el detalle. Y por ejemplo, por dar un ejemplo, ahora mismo se está dando de que el día de hoy está prohibido nuevamente la utilización de otros elementos que contienen plástico. ¿Ya ustedes escucharon sobre eso? ¿Nadie escuchó sobre eso? ¿De qué? De la prohibición a partir de hoy de otra serie de productos que contengan plástico. Sí, sí, sí lo hemos escuchado. Yo sí. ¿Qué elementos, por ejemplo? Los anillos de la lata de cerveza o soda, del Six Pack, los palitos de oído, Ujú, los palitos de caramelo, ujú, los palillos de dientes de plástico. ujú. O sea, en este caso, la idea no es del todo mala, ¿no? El plástico obviamente no es biodegradable, así que por esa razón se está tratando de eliminarlo de la basura. Pero sin embargo, en las opciones por las cuales entonces tendríamos que reemplazarlo, tampoco es que estemos ayudando del todo al ambiente. ¿Con qué vamos a reemplazar los palitos de las golosinas, los palitos de los hisopos? ¿Con qué lo vamos a reemplazar cuando es plástico? O, Estaría muy difícil, ¿no? o de qué están hechos los palitos de otros hisopos que no son plásticos. De madera. Ujú. De madera o algún tipo de papel o cartón. Cartón eh, comprimido, sí. exacto. Pero entonces, ¿de dónde sale eso? Los ¿De dónde árboles, sale el papel? Ah, de los árboles. de los árboles. O sea que tengo que entonces seguir talando árboles para poder obtener ese producto, para eliminar un producto nocivo. O sea, entonces, ¿qué beneficio estoy obteniendo? Porque si fuera que, ok, talé el árbol, pero ya yo sembré dos en vez de ese que talé, ok, pero aquí en Panamá realmente estamos haciendo una eh, reforestación como se debe. Yo solamente veo todos los años en los libros que tienen que verse en colegios sobre los mapas de Panamá, que nada más se pone Panamá en tal año,
todo verde. Panamá en tal año, 50% verde. Panamá en tal año, ahora mismo, estamos un 20% verde. O sea, se ha ido talando y no se ha recuperado todo eso que se ha talado. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la hora con respecto a eso? Mucha gente estaba protestando, bueno, ok, se eliminaron las bolsas de los supermercados, pero entonces entró el negocio de las bolsas de supermercado reutilizables. O sea, los supermercados entonces ahora le venden a uno una bolsa, la cual supuestamente es para que uno la reutilice y no contamine con las bolsas de plástico que antes se daban, ¿no? Que inclusive uno antes la usaba para disponer de la basura. Entonces ahora uno tiene que pagar por esa bolsa, que hay alguna bolsa de esas que 2, 3 veces que usted la usa ya murió. Y para acabar más, para acabar de darle la cereza al pastel, está usted haciéndole propaganda al supermercado, porque obviamente usted compra una bolsa en el Rey, compra una bolsa en Romero, compra una bolsa en el 99, o sea, está usted cargando su bolsita con la propaganda tiene que pagar por la bolsa y haciendo la propaganda gratis. Mucha gente entonces ahora sobre todo en Twitter es que se dan más estas protestas, están protestando por eso, ¿no? O sea, que cuál es el beneficio de la hora con respecto al ambiente, si entonces no se están buscando las formas de realmente ayudar al ambiente. O sea, en otros países, cuando disponemos de la basura, usted tiene que sacar varias bolsas diferentes. Una bolsa con material orgánico, una bolsa con papeles, cartones, etcétera, otra bolsa con otros, o sea, son varias bolsas diferentes, y los recolectores de esa basura obviamente recogen cada una de esas bolsas, y al final cada una de ellas se dispone en un lugar diferente para, en algunos casos, reaprovecharla. Con la materia orgánica, ¿qué se puede hacer? Compost, fertilizantes, abono. Exacto. Con el plástico, ¿qué se puede hacer? Ese sí está difícil. Hay que ver en qué lugar utilizarlo para que no estorbe o contamine. Hay mucho plástico que es reciclable. Si usted ve en algunos objetos plásticos, ellos tienen el triangulito de reciclaje, ese plástico se puede reciclar. Ya en algunos países se está haciendo bloques de plástico. O sea, en vez de que sean bloques de concreto, se están haciendo bloques de plástico, que a la hora de Hay, la hora son hay otros más... que Ah, hay otros que lo agregan a la mezcla para la asfáltica, para hacer carretera. es también para eso. O sea, hay ya formas de disponer de ese tipo de basura. Pero aquí en Panamá, o sea, hacen una ley para prohibir y no realmente le incentivar este tipo de industria de reciclaje. Ese es el detallito aquí que tenemos. Entonces, regresando acá a lo nuestro, vuelvo y repito, o sea, las baterías van a la basura común, cuando ya les digo que en otros países se recicla. La batería viene y se lleva a un lugar, se desarma, lo que se puede reciclar se recicla, porque obviamente, o sea, el envoltorio es un metal que usted lo puede volver a derretir y nuevamente lo puede utilizar. La parte interna química, bueno, ahí pudiera de repente tratar de recuperarse y volver a hacer otra batería. O sea, en algunos casos hay obviamente ciertos desechos que no se pueden volver a utilizar, pero el detalle es que aquí en Panamá no se hace. Bueno, supuestamente hay establecimientos que cuando usted compra una batería nueva y lleva supuestamente la batería vieja, ellos supuestamente le hacen una rebaja por ese trading disfrazado, ¿no?
Y desgraciadamente también mucha gente dice que entonces lo que ellos hacen es que esa batería vieja, entonces casualmente la acondicionan y unos meses después la venden como nueva. No me consta, pero eso es lo que por ahí se dice que se hace. Entonces aquí creo que esto fue lo que quedamos, solamente la animación de un circuito complejo, el cual supuestamente lo debemos llevar a una resistencia equivalente que representa en este caso a todo el circuito complejo. Adelantando, mencionábamos que al igual que la capacitancia, obviamente tenemos circuitos en serie y circuitos en paralelo, pero las fórmulas de obtención de esa resistencia equivalente cambian totalmente. Vemos aquí la resistencia equivalente de un grupo de resistencia en serie, R1, R2, R3 hasta Rn. A una resistencia equivalente simplemente se va a convertir en la suma de las resistencias individuales que tengamos en el circuito, ¿verdad? Ahí R equivalente sería R1 más R2 más R3 hasta Rn. Y obviamente entonces, al igual que las capacitancias, tenemos conexiones de resistencia en paralelo, pero ahora la fórmula de resistencia en paralelo, aquí está, desgraciadamente aquí está mal planteada la fórmula, aquí debe ser R equivalente igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 hasta 1 sobre Rn. No va ese 1 sobre que está aquí. ¿Ok? Entonces vemos aquí varias resistencias en paralelo. Al final entonces lo que buscamos es convertirlo en una sola, que me representa todas las demás, y luego entonces en este caso buscaríamos el valor de I sub R, y con ese valor de I sub R obtenemos un voltaje sub R 1 y lo llevamos a los otros. En paralelo el voltaje es el mismo, la corriente va cambiando, ¿no? La corriente llega aquí a un valor total y ella se va dividiendo en cada rama. Acá en el aspecto de la serie, la corriente es la misma para todas las resistencias, el voltaje va a ser el que va a cambiar. Vea que aquí hablamos solamente de corriente y voltaje, a diferencia de la capacitancia que hablábamos de carga y de voltaje. ¿Ok? En las capacitancias no se genera corriente. Bueno, sí se genera corriente hasta el momento en que se carga el capacitor. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, de manera visual, aquí tenemos las conexiones en serie y en paralelo. Como vemos, allí tenemos una batería. De un polo de la batería hay una conexión a una bombilla, de esa bombilla sale conexión a otra bombilla y regresamos entonces al polo opuesto de la batería. Ahí se menciona que eso es un circuito cerrado o también conocido como malla. La corriente que circula por cada lámpara es la misma. Los voltajes son los que van a diferir dependiendo de la resistencia de cada bombilla. Si las bombillas aquí fueran de la misma resistencia, entonces los voltajes serían los mismos. Pero el detalle aquí es que se está mostrando que el valor de la A, nosotros generalmente cuando hacemos cálculos, obviamente estamos haciendo cálculos con el valor nominal. Si me dicen que, por ejemplo, esta batería es de 1.5 voltios, aquí va 1.5 voltios, y la suma de los voltajes de la lámpara 1 y la lámpara 2 debería dar a 1.5 voltios.
Vemos entonces aquí que la R equivalente sería la suma de la resistencia de cada lámpara. Para paralelo, entonces vemos acá que la conexión se realiza de la batería a una lámpara y de esa lámpara entonces se sacan dos cables para suministrar energía a una segunda, tercera o cuarta lámpara. Aquí solamente está haciendo el ejemplo para dos lámparas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos esos puntos de interconexión, se le conoce con el nombre de nodo. Y aquí entonces tendríamos que un camino cerrado, que sería este, sería una malla, y este otro camino entre estas dos lámparas sería otra malla, y podríamos también tener una tercera malla tomando el camino cerrado de esta batería con esta bombilla, sería una tercera malla en ese circuito. Aquí se habla que la diferencia de potencial por cada lámpara es la misma, o sea que el voltaje de la batería en este circuito va a ser igual en cada una de las lámparas por estar en paralelo. La corriente entonces sí va a cambiar y como se muestra aquí, la corriente total, que es la que sale de la batería, va a ser la suma de la corriente que pasa por esta rama más la corriente que pasa por la rama de la lámpara 2. Y la fórmula de la resistencia equivalente, entonces mostrada de otra manera, dependiendo del libro, ya les digo que se muestra de esta manera o de la anterior. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre RL1 más 1 sobre RL2, etc. ¿Preguntas aquí? No hay preguntas, seguimos entonces. Bien, entonces cuando entramos al estudio de estos circuitos, serie paralelo en resistencia, entramos también en lo que se llama las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son útiles para encontrar las corrientes que circulan por las diferentes partes del circuito o las caídas de potencial que existen entre dos puntos determinados de dicho circuito. Los conceptos previos que se necesitan para manejar la ley de Kirchhoff son el saber qué es un nudo o nodo, la intersección de tres o más conductores, lo que es una malla, todo recorrido cerrado en un circuito, lo que es una rama, que es un elemento o grupo de elementos conectados entre dos nodos. Por eso es que aquí hablábamos hace un momento de que esto es una rama. Tenemos esta bombilla conectada entre estos dos nodos, esta es una rama y esta es otra rama. Entonces, aquí tenemos un circuito pictórico donde tenemos tres resistencias, en este caso dispuestas como bombillos, y la idea obviamente es buscar la resistencia equivalente. Al distinguir el circuito, podemos determinar que en este caso R2 y R3 son bombillas o resistencias que están en paralelo entre sí, y que si nosotros buscamos una resistencia equivalente entre ellas dos, me va a quedar una bombilla que va a quedar en serie con R1, y una vez que yo hago ese equivalente de ellas dos, me va a quedar una bombilla o resistencia conectada a la batería. Entonces aquí tenemos una I total. Esa I total entonces va a separarse en dos corrientes para cada rama en este circuito. Ahí tenemos el nodo A, el nodo B. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo real del cálculo. Calcular resistencia equivalente del circuito mostrado. R1 de 150 ohmios, R2 200 ohmios, R3 100 ohmios.
Entonces vemos allí dos resistencias en serie, R3 y R2, que si las hacemos equivalentes, me va a quedar entonces una resistencia equivalente en paralelo con R1, y a su vez entonces hacer ese paralelo me va a generar la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, como ven allí, la resolución dice que la resistencia R2 y R3 están en serie. Su equivalente va a ser la suma de ellas, ¿no? 200 ohmios más 100 ohmios igual a 300 ohmios. El equivalente de Q1 está en paralelo con la resistencia R1, entonces la resistencia equivalente total va a ser la fórmula 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R equivalente 1 más 1 sobre R1. Así que entonces ahí tendríamos 1 sobre 300 más 1 sobre 150. Eso da a 0.01, y al buscar el inverso de ese valor, tendríamos entonces que la resistencia equivalente final sería de 100 ohmios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? No hay preguntas. Me dan un momento.
Ok, entonces no había ninguna pregunta, seguimos, pues. Entonces la ley de Kirchhoff se divide en dos. Existe lo que es la ley de Kirchhoff de las corrientes y la ley de Kirchhoff de los voltajes. En este caso aquí la ley de Kirchhoff de las corrientes, el EKC, dice que en cualquier instante la suma algebraica de todas las corrientes que concurren en un nudo es cero. Vemos aquí entonces en esta imagen que se muestra una I1 que va hacia la izquierda, saliendo del nodo, una I2 que está entrando y una I3 que va saliendo. Entonces en este caso uno tiene lo que es un convenio. En este caso se dice que las corrientes que salen del nudo son positivas y las corrientes que entran en el nudo negativas. Y por esa razón entonces vemos que la ecuación del nodo pone I1 positiva menos I2 más I3 igual a 0. En otras palabras, la ley de Kirchhoff de las corrientes me dicen que la sumatoria de las corrientes en un nudo debe ser igual a 0. O sea, lo que entra también se puede tomar que con lo que entra en un nodo debe ser igual a la suma de lo que sale, o la suma de lo que entra debe ser igual a la suma de lo que sale, dependiendo de la complejidad del circuito. Y tenemos entonces la ley de Kirchhoff de los voltajes. Me dice que la suma algebraica de todas las caídas de tensión a lo largo de una malla debe ser nula en cualquier instante. Entonces la caída de tensión V12 es igual a V1 menos V2. Es lo que se está diciendo aquí en los puntos que tenemos en esta resistencia o este capacitor. La energía en julio es eliminada del circuito cuando una carga de un coulomb pasa del punto 1 al punto 2. El convenio se toma en consideración con respecto a resistencias y capacitancias, baterías en este caso. Ahí es donde vemos el detallito con este símbolo. En una resistencia hay una caída de tensión positiva en el sentido de la corriente. O sea, la corriente va en este sentido, nosotros decimos que ella entonces genera una caída potencial de 1 a 2 positiva. En una batería hay una caída de tensión positiva en el sentido de terminar positivo al negativo, independientemente del sentido de la corriente. Sin embargo, nosotros, como decimos que la corriente sale de este lugar, cuando tomamos en consideración la fuente, generalmente como entramos por el negativo, vamos a tomar el voltaje de la fuente como negativo. Eso se va a ver en un momento. Entonces, aquí tenemos lo que son un circuito abierto y el cortocircuito famoso. Circuito abierto es una rama de un circuito por la que no circula corriente. ¿Qué tenemos aquí en este circuito? Una fuente de voltaje, una batería. Tenemos la resistencia interna de la fuente de voltaje, que está con R minúscula. Y eso entonces está conectado a una resistencia y en este caso un interruptor. Cuando el interruptor está abierto, obviamente no hay circulación de corriente, por lo cual entonces tenemos que la ecuación de VAB de la fuente, en este caso, es igual a epsilon menos I por R. El valor de epsilon va a ser lo que nosotros vamos a obtener aquí medido, que fue lo que vimos hace un rato con lo de la fuerza electromotriz. Así que VAB va a ser igual a epsilon. Cerramos el circuito y cuando hay corriente, entonces VAB va a ser un valor menor porque va a tener el valor de epsilon menos I por R, perdón, I sub R. Porque esto va a generar entonces el paso de una corriente a través del circuito. Cuando hablamos de los famosos cortocircuitos, como dice aquí, es un recorrido de muy baja resistencia, idealmente igual a 0, entre dos puntos de un circuito. La corriente eléctrica siempre trata de circular por el camino más fácil para ella. Como siempre le digo a todos mis estudiantes, si usted va caminando y llega a un punto en que a la mano izquierda tiene un camino pedregoso
y a la mano derecha tiene un camino pavimentado y por cualquiera de los dos caminos usted llega al mismo destino, ¿cuál de los dos va a tomar? ¿El pedregoso o el pavimentado? El pavimentado. ¿Por qué razón? Es mejor para circular, ¿no? ¿Qué pasaría con el pedregoso? Mucho problema para pasar. Baches, cosas levantadas que lo van a hacer entonces que si usted está en un automóvil, el automóvil está como brincando o cayendo en agujeros, pavimentado, entonces usted obviamente va tranquilo. Las llantas se gastan menos. Exactamente, ya también lo vemos en ese sentido, obviamente se gastan menos, así que obviamente tiene sus ventajas ir por el camino más fácil que es el pavimentado que el rugoso o en este caso pedregoso. Acá lo mismo, en un cortocircuito, la corriente siempre busca el camino más fácil. Y en vez de ir por un camino por el cual tiene resistencia a uno por el cual ella puede circular fácilmente, ella va entonces a buscar el camino fácil. Así que entonces cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, una fuente de poder que originalmente estaba conectada con una carga o resistencia, pero antes de esa resistencia nosotros de repente colocamos un cable que interconecta las dos vías por las cuales estaba circulando la corriente entonces simplemente va a circular por aquí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué me dice la ley de Ohm? La ecuación de la ley de Ohm que decía, ¿cómo estaba planteada? ¿Nadie recuerda eso? Nadie. Profe, que el voltaje es igual a la intensidad, o sea, la corriente por la resistencia. Ajá. Pero entonces si buscamos el valor de la corriente en este circuito, teniendo el voltaje, que es este, ¿verdad? Pero la resistencia aquí es 0. Si despejamos I sería igual V entre R, ¿verdad? Tenemos un valor de V, pero tenemos un R igual a 0. ¿Cuánto daría la corriente? 5 entre 0, 10 entre 0, 50 entre 0, ¿a qué va a dar la corriente? Indefinido. Sí, matemáticamente me va a mandar un indefinido, pero teóricamente también me dicen que eso sería infinito, ¿verdad? Entonces en este caso un cortocircuito me va a generar una corriente extremadamente alta, porque como no tiene ninguna oposición a que ella circule, se va a disparar ese valor. En nuestras casas, nosotros, si la casa obviamente de hace unos años para acá, debe tener un panel con breakers. Si ustedes se fijan en ese panel de breakers, van a ver que cada breaker tiene una numeración.
algunos dicen 10, algunos dicen 20. ¿Qué significa esa numeración? Que ellos máximo dejan pasar 10 amperios o 20 amperios. Si usted sobrepasa ese nivel, automáticamente él viene y se dispara, o sea, se cierra o se desconecta. Un bombillo, cuando yo lo enciendo en mi cuarto, yo pongo on, un interruptor. Quiero apagarlo, lo coloco en off. Bueno, en este caso, él solito, si detecta el nivel de corriente por encima de tal, se pone en off. ¿Ok? Esa es la protección que nosotros tenemos en nuestras casas con respecto a un cortocircuito. El problemita está en que en el momento en que se genera un cortocircuito, generalmente se da una chispa. Y si en ese preciso instante que se da esa chispa hay algún material combustible cerca, entonces, ¿qué significa eso? Chispa y material combustible, ¿qué se va a dar? Incendio. Incendio, un fuego. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchas veces, para época navideña, escuchamos de incendios y la causa de incendios siempre se menciona que es un cortocircuito. O sea, en sus casas de repente muchas veces de un mismo tomacorriente sacan para conectar 20 extensiones de foquitos. En este caso allí no es que estamos generando un cortocircuito rebuscado, o sea, un cortocircuito a propósito, sino que el colocar muchas cosas en un mismo tomacorriente, cada elemento que está conectado a ese tomacorriente va a requerir energía, ¿no? Va a requerir su nivel de corriente y cuando de repente conectamos demasiado, puede ser que lleguemos a superar el nivel que tiene el breaker de 10 o de 20, etcétera. Y entonces él se va a disparar. ¿Ok? Pero también en algunas ocasiones, si yo a una extensión le conecto demasiadas cosas, va a pasar lo que ya yo les he mencionado con respecto, por ejemplo, al ejemplo de la plancha. Si se calienta lo suficiente el conductor por estar pasando demasiada corriente a través de él y logra derretir el aislante, puede darse de que se topen los dos cables del toma corriente, de la extensión, perdón, y se dé esta chispa y se dé este fuego. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces en este tipo de fuego cuando se da por cortocircuito. Puede darse por un cortocircuito hecho a propósito. O sea, si yo en un tomacorriente voy y le meto un cable que vaya de uno de los planos al otro de los planos y meto ahí, inserto el cable, obviamente ahí estoy provocando cortocircuito a propósito. Pero un cortocircuito también puede ser por accidente debido a que, como estoy sobrecargando un cable a niveles de corriente que él ya no soporta, él se va a calentar y entonces va a suceder eso. Entonces nosotros, epa, puse lo que no era.
cuando nosotros necesitamos colocar cables eléctricos en un circuito, debemos seguir tablas como esta. Vemos aquí la sección nominal en milímetros cuadrados del cable y vemos la corriente en amperes que soporta dependiendo de los cables que nosotros coloquemos en el ducto. Aquí, por ejemplo, el grupo 1 dice que son conductores monopolares, el grupo 2 son conductores multipolares con cubierta común, y el grupo 3, conductores monopolares tendidos libremente al aire en un espacio mínimo entre ellos igual al diámetro del conductor. Y vemos entonces aquí, estos son los niveles de amperaje que soportan esos cables. Otra forma de ver esa tabla es simplemente esta. Aquí nada más dice la sección en milímetros cuadrados del conductor, cuánta corriente soporta. Si yo en un circuito coloco un cable de 10 amperios a un breaker de 20 amperios, el breaker no se va a disparar cuando yo sobrepase los 10 amperios del cable. Y el cable, o sea, él va a tratar de circular más de 10 amperios en un momento determinado, pero lo que va a producir es calor y a la larga, vuelvo repito, se puede dañar el recubrimiento aislante. Esos son los cortocircuitos, esos que usted de repente escuchó de un almacén o escuchó de una casa donde, o sea, no se hizo a propósito, simplemente hay ocasiones en que las instalaciones eléctricas están puestas para un nivel y la fuerza, colocando demasiadas cosas en ese circuito, el cable va a tratar de mandar la energía, pero él va a presentar pérdidas por calor y ese calor puede llegar a un punto en que se derritan los recubrimientos que tiene. Hay algunas tablas que muestran esto de la sección en milímetros, pero para yo conocer la sección en milímetros obviamente tendría que utilizar un pie de rey o algo por el estilo para poder medirla, ¿no? Sin embargo, hay también lo que es la numeración de cable. Por ejemplo, si me dice un cable 18, ya yo sé que es un cable que tiene un punto 82 milímetros cuadrados y él tiene un funcionamiento de 7.5 amperios y vean la temperatura, o sea, a 60 grados, 75 grados, él funciona con esas temperaturas, 7.5 amperios a esas temperaturas. Sin embargo, si yo lo fuerzo a él a trabajar a más amperaje, estas temperaturas van a subir. Bien, entonces aquí nuevamente mencionamos lo que es la potencia. Energía disipada en una resistencia es igual a E cuadrado por R, o la otra fórmula que vimos ya anteriormente. Es la llamada, en este caso, ley de Joule. Se toma como en cuenta como la energía absorbida o cedida por una batería, la potencia de salida o la potencia de entrada. La potencia de salida es la rapidez con la que los portadores ganan energía eléctrica, y la potencia de entrada es la rapidez con la que los portadores pierden energía eléctrica a su paso por la batería. Y vemos entonces dos fórmulas diferentes, ¿no? Potencia de salida, E por I,
menos I cuadrado por R. Y en el caso de la potencia de entrada sería E por epsilon por I más I cuadrado por R. Vemos entonces aquí luego la combinación de los elementos que ya hemos visto eléctricos, en este caso circuito RC. Un circuito RC está compuesto por una resistencia y un condensador. En dicho circuito la corriente fluye en una dirección como en un circuito de corriente continua, pero a diferencia de estos, la corriente varía con el tiempo. Primer caso, proceso de carga del condensador, inicialmente descargado cuando sus terminales se conectan en serie con una resistencia y una batería. Y el segundo caso, el proceso de descarga del condensador, inicialmente cargado cuando sus terminales se conectan en serie con una resistencia. Ambos procesos vienen definidos por un tiempo característico que se llama tau y es igual a la resistencia por la capacitancia. Entonces, nosotros en este tipo de circuitos donde mezclamos resistencia con capacitor, vamos a ver de que la corriente en el tiempo varía al momento de que cargamos el condensador o lo descargamos. Este caso 2 era el que de repente, antes de los años 70, y todavía en los años 70, como muchos de los elementos electrónicos eran costosos, los diseñadores de los circuitos no tomaban en consideración el descargar el condensador adecuadamente. Entonces, esos condensadores quedaban cargados y como ya creo que les he mencionado anteriormente, los técnicos electrónicos al momento de manipularlos tenían que tener extremado cuidado porque podían recibir una descarga bastante alta. Sus condensadores en ese tiempo eran grandes y de capacitancias mayores a la de ahora. Y por eso la carga que almacenaban podía llegar inclusive a lesionar o matar a una persona. Hoy en día todos los capacitores que utilizamos en circuitos electrónicos son pequeños y además también una vez que apagamos el dispositivo, generalmente ellos tienen en los mismos circuitos formas de descargarse a través de resistencias y pierden entonces toda su carga. Entonces aquí vemos un circuito típico, una fuente de poder, cerramos un switch, empieza a circular una corriente y sub cero. Acá vemos la carga del capacitor desde el punto cero hasta el punto máximo de carga. Va a describir una curva, si lo graficamos o tomamos algún aparato que grafique, él va a describir esta curva. Sin embargo, la corriente va a ir desde un valor máximo, describiendo esta curva hasta llegar casi a cero. Teóricamente, entonces, en este caso, como se ve aquí, el tau es igual a R por C. En teoría, esta curva no debería ser curva, sino está recta. Sin embargo, en la realidad, él describe esta curva. La carga de un capacitor con respecto al tiempo, entonces está dada por esta fórmula. Epsilon, o el voltaje de la batería, multiplicado por la capacitancia, y esto a su vez multiplicado por 1 menos E elevado a la T sobre tau. Con eso entonces nosotros podemos, con esta ecuación, hacer la gráfica de este capacitor cargándose. Una vez que el condensador se carga, el circuito se comporta como un circuito abierto. O sea, como si aquí yo realmente, una vez que se cargó, él abrirá un interruptor. Y ya entonces no debe haber circulación de corriente. Lo contrario es la descarga. En este caso, la descarga sería solamente el tener un capacitor cargado y una resistencia. Vemos ahí el switch abierto. Una vez que nosotros cerramos el switch, entonces observen que
tanto la carga como la corriente describen la misma curva. Tenemos carga máxima, cerramos el switch, él empieza a descargarse a través de la resistencia, va perdiendo carga con esta forma de curva. Teóricamente debería ser esta recta, dada por tau igual a R por C. Y entonces la ecuación de la descarga de un capacitor va a estar dada por Q de T igual a Q sub 0 multiplicando a E elevado a la menos T sobre tau. Cuando yo descargo un capacitor, él se comporta como un cortocircuito. ¿Ok? La corriente entonces viene desde un nivel máximo y sub 0 y va descendiendo hasta nuevamente llegar a 0. Y en este caso entonces la ecuación de la corriente de la descarga es igual a I sub 0 multiplicando a E elevado a la menos T sobre tau. Vean que la corriente prácticamente en los dos casos describe más o menos la misma curva. La carga no, la carga cuando se está cargando el capacitor, buena redundancia, y ya va a ir aumentando hasta un nivel máximo. De 0 hasta un nivel máximo. Sin embargo, cuando descargo el capacitor, viene del nivel máximo hasta prácticamente 0. Aquí tenemos entonces lo que es la corriente de carga en su ecuación que no la vimos hace un momento. Y sub 0 por E elevado a la menos T sobre tau. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe. Bien. Entonces,
Tenía un archivo con problemas de resistencia, serie paralelo y ahora no lo encuentro. De todos modos ya se está acabando la hora, así que entonces vamos a practicar eso el día martes, ¿ok? ¿Entró alguien más durante la clase? Vega Miriam, profe. Ujú. Carolina Montezuma. Ujú. Bien, entonces vamos a dar la clase aquí por hoy. Y entonces nos vemos el día sábado, el examen. Ali Juárez también entró. Entraron unos y salieron otros, porque veo que se cayó David Tejada. Benigno Martínez. ¿Quién más se cayó? Caroline Saldaña. Se entraron unos y se fueron otros. Jenice Villar entró. Max Carl no está. Jeffrey Rangor tampoco. Bien. Profe, a Jeffrey y a Tejada se le fue el internet. ¿Ah, sí? Ujú. Bueno. Bien, entonces vamos a dar la clase aquí por hoy. Nos vemos el día sábado, pues. Ok, está bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.